En este vídeo explicamos la relación entre la definición clásica de cónica como sección plana de un cono y su definición algebraica. Clásicamente, y de ahí recibe su nombre, se define una cónica como la curva intersección de un cono y un plano. Dependiendo de la posición del plano, se obtienen diferentes tipos de curva. Con un plano que no pase por el vértice y cuya inclinación no sea muy diferente a la perpendicular al eje, se obtiene una elipse. Si la inclinación es mucho mayor, la curva resulta ser una hipérbola. Y como situación intermedia, si la inclinación es justo la de las generatrices, la curva resulta ser una parábola. Estos son los tres casos más generales y más importantes, y corresponden a las llamadas cónicas no degeneradas. Cuando la posición del plano es más peculiar, se obtienen otros casos diferentes. Si el plano pasa por el vértice con poca inclinación, la intersección simplemente es un punto. Y si el plano pasa por el vértice, pero la inclinación es alta, la intersección son dos rectas secantes. Y nuevamente, como caso intermedio, si el plano pasa por el vértice y es paralelo a las generatrices, su intersección es simplemente una de ellas. Es una recta que algebraicamente aparecerá elevada al cuadrado, y por eso se llama recta doble. Todavía hay un último caso un tanto singular. Un cilindro puede ser visto como un caso especial de cono, en el cual el vértice ha sido llevado al infinito. En ese caso, la intersección con un plano que contiene al eje del cilindro corresponde a dos rectas paralelas. Estos cuatro casos se llaman cónicas degeneradas. El nombre viene del hecho de que la curva intersección ha degenerado en un par de rectas. Veamos ahora cómo pasar de la definición clásica a una más algebraica. Partimos de la definición clásica de cónica, como intersección de cono y plano. Algebraicamente, intersecar dos objetos geométricos es resolver el sistema que forma sus ecuaciones. Vamos a ver cuál es la ecuación de un cono. Un cono se caracteriza porque sus secciones por planos perpendiculares al eje son circunferencias de radio proporcional a la distancia del vértice. Si por simplificar suponemos que distancia y radio coinciden, fijado z, nos encontramos con circunferencias precisamente de ese radio, es decir, de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Tomamos ahora la ecuación de un plano cualquiera. Vamos a intersecarlos, es decir, a resolver el sistema que forman ambas ecuaciones. Despejamos z en la ecuación del plano. Sustituimos en la ecuación del cono. Operando y simplificando, llegamos a la ecuación que vemos. Más allá de los coeficientes concretos que obtenemos, lo interesante es que se obtiene una ecuación polinómica donde el grado más alto que aparece en sus términos es grado 2. Esto nos lleva a la definición algebraica de cónica. Una cónica es una curva plana definida por una ecuación polinómica de grado 2. Una vez establecida la definición algebraica de cónica, vamos a ver la notación para manipularla de manera cómoda. Dijimos que una cónica está definida por una ecuación polinómica de grado 2 y por tanto por una ecuación que tendrá el siguiente aspecto. Si efectivamente queremos que el polinomio sea de grado 2, su parte cuadrática no puede anularse por completo, y por eso se exige que los coeficientes a11, a12 y a22 relativos a la parte de grado 2 no se anulen simultáneamente. La ecuación puede expresarse matricialmente a través de la llamada matriz asociada a la cónica, que se construye de manera similar a como ocurría para las formas cuadráticas. Si marcamos con X y 1 las filas y columnas de la matriz, en la diagonal se trasladan directamente los correspondientes coeficientes, es decir, en la posición 1, 1, el coeficiente de x por x, es decir, de x al cuadrado, en la posición 2, 2, el coeficiente de y al cuadrado, y la posición 3, 3, el término independiente. Fuera de la diagonal, los coeficientes se trasladan divididos entre 2 y de manera simétrica, es decir, en la posición 1, 2, el coeficiente de xy dividido entre 2, en la posición 1, 3, el coeficiente de x por 1, es decir, el coeficiente de x dividido entre 2, y la posición 2, 3,
el coeficiente de y dividido entre 2. El resto de la matriz se completa por simetría. A la submatriz 2 por 2 superior izquierda se le llama matriz de términos cuadráticos, porque es la que está formada por los coeficientes de los términos de grado 2. Esta matriz nos permite escribir de una tercera forma la ecuación de la cónica, separando la parte de grado 2, los términos de grado 1 y el término independiente. Las tres expresiones que hemos visto no son más que formas diferentes de escribir una misma ecuación. Dependiendo de la situación, nos será más favorable usar una u otra. En algunos desarrollos teóricos utilizaremos todavía una versión más abreviada de la primera ecuación matricial, escribiendo en lugar de la columna de coordenadas x y 1 simplemente una x mayúscula. Vamos a ver cómo podemos utilizar la ecuación de la cónica para estudiar su comportamiento asintótico, es decir, aquellas direcciones en las que la curva tiene ramas que van hacia el infinito. Tomamos la ecuación paramétrica de una recta candidata a ser asíntota de la cónica. La reescribimos en forma matricial para poder sustituirla de manera cómoda en la ecuación de la curva. Que la recta sea una asíntota significa que cuando sus puntos van hacia el infinito se aproxima más a la curva. En otras palabras, que cuando hacemos tender el parámetro infinito, el punto límite debe de satisfacer la ecuación de la cónica. Dado que ecuaciones implícitas proporcionales definen el mismo objeto geométrico, para gestionar ese límite podemos dividir toda la ecuación por t al cuadrado. Vemos que a izquierda y derecha de la matriz A, las coordenadas del punto P, A, B1 aparecen divididas por t. Por tanto, cuando este parámetro tiende a infinito, en el límite estos términos se anulan. Concluimos que el vector director PQ de la recta corresponde al de una asíntota si cumple la ecuación de la cónica, pero poniendo como tercera coordenada un 0 en lugar de un 1. A esa dirección PQ se le llamará dirección asintótica o punto del infinito de la cónica. A modo de resumen y conclusión de todo esto, cuando queramos manipular la ecuación de la cónica sobre un punto usual de coordenadas x y, lo haremos añadiendo un 1 al final. Pero si lo que queremos es trabajar con la ecuación de la cónica sobre unas coordenadas x y que representan una dirección asintótica o un punto del infinito, lo haremos añadiendo un 0 al final. Con esta filosofía, las mismas fórmulas que utilizaremos para calcular tangentes en un punto, las podremos utilizar para calcular asíntotas, entendidas como tangentes en un punto del infinito. Señalar por último que la expresión que vimos para calcular los puntos del infinito de la cónica, ese cero final hace que realmente solo se utilice la matriz de términos cuadráticos y por tanto la fórmula puede simplificarse como los vectores PQ que multiplicados a ambos lados por la matriz T dan 0. Para terminar, vamos a ver un pequeño ejemplo de todo esto. Supongamos que conocemos la ecuación de una cónica. Comenzamos escribiendo su matriz asociada. En la diagonal trasladamos directamente los coeficientes de x al cuadrado, de y al cuadrado y término independiente. Y fuera de la diagonal y de manera simétrica los coeficientes divididos entre 2. En la posición 1, 2 el coeficiente de xy dividido entre 2, en la posición 1, 3 el coeficiente de x entre 2 y la posición 2, 3 el coeficiente de y dividido entre 2. La matriz T de términos cuadráticos consiste simplemente en quedarse con el cuadrante superior izquierdo de la matriz anterior. Ahora podemos escribir las dos versiones matriciales de la ecuación de la cónica. En la segunda de ellas nos fijamos en que aparecen separados los términos de grado 2 que utilizan la matriz de términos cuadráticos, los de grado 1 y el término independiente. Analizamos por último el comportamiento asintótico de nuestra curva, buscando las direcciones PQ en los cuales tiene ramas hacia el infinito. Según vimos, basta sustituir las coordenadas PQ en la ecuación de la cónica, pero poniendo un 0 al final en lugar de un 1. Lo anterior equivalía a usar únicamente la matriz T multiplicada a ambos lados por el vector PQ. Sustituimos la matriz T por la hallada anteriormente.
Llegamos a una ecuación de segundo grado con dos incógnitas P y Q que nos permite poner una en función de la otra. Se obtienen dos soluciones, P igual a 3Q y P igual a Q. Como lo que nos interesa son las direcciones y no su módulo, podemos darle a Q un valor cualquiera. Por ejemplo, Q igual a 1. Obtenemos así dos direcciones asintóticas, una correspondiente a la dirección del vector 3, 1 y otra a la del vector 1, 1. Más adelante veremos cómo completar esa información calculando las asíntotas, que serán halladas como tangentes en esos puntos del infinito.